Vamos a leer Primera de Crónicas capítulo 13. Primera de Crónicas capítulo 13, el versículo 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dio toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios que Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala, que Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. 11. David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que le llevó a la casa de Obed Edom Geteo. Ya está. Por la gracia de Dios, ahora estamos en su iglesia. Ustedes ya sabían que David era un guerrillero y también era un siervo de Dios, también era un rey, y sobre todo David era un profeta de Jehová. Por eso creo que él tenía mucho conocimiento de la Biblia, ¿no? Pero aquí, miren hermanos, el versículo 1, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, para traer el arca de Dios. Lo que era muy extraño, ¿sí o no? ¿Por qué David tomó el consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, en vez de tomar consejo de los sacerdotes de Jehová, ¿no? También el consejo de los levitas? Por eso, al leer el versículo 1, en aquel momento me di cuenta que en aquel entonces
el corazón de David era muy altivo, ¿no? ¿Por qué era tan altivo? Cuando yo era un arrogante en espíritu, ¿no? Yo no quería consultar a Jehová, sino que aceptar el consejo de mi carne. Miren, hermanos, los capitanes millares y también de centenas y también con todos los jefes, ellos estaban bajo del rey, ¿sí? Eran oficiales del rey David. Por eso David no necesitaba negarse a sí mismo, ¿no? Para tomar la decisión. Pero qué lástima que el rey David tomó el consejo de los capitanes de millares, también de, ¿cómo se llama? Centenas, y también todos los jefes de pueblos. Luego, ¿qué salió? 7. Llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Si los levitas llevaban los instrumentos del tabernáculo de Jehová en carros, pero solamente los hijos de Coat, ellos tenían que llevar el servicio de santuario sobre sus hombros. ¿Dónde está escrito? Aquí está escrito Número, capítulo 7. El versículo 4. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio. 8. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo de sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros en servicio de santuario. Aquí dice: pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaban sobre él sí en los hombros el servicio de santuario. Solamente los hijos de Coat, ellos podían llevar el arca de Jehová sobre los hombros. Digamos, el arca de Jehová, ¿sí o no? 자, el versículo 7.
de 2 carros y cuarto pues dio a los hijos de Gerson. Ellos también eran levitas, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio bajo la mano de Itamar, hijo de sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí los hombros en servicio de santuario. Yo creo que a los levitas tenían ese conocimiento, ¿sí o no? Cuando David quería traer el arca de Jehová a su ciudad, pero David tomó el consejo de los capitanes de millares, también los jefes, en vez de el consejo de los hijos de Coat. Ya se recibió que del mandamiento de Jehová para llevar que el arca de Jehová. Pero siempre los hijos de Coat llevaban el arca de Jehová, el servicio de santuario, sobre ¿qué? Sus hombros. Creo que ya David sabía esto. Entonces, ¿por qué él siguió al consejo de capitanes de millares y los jefes de los pueblos? Porque ya su corazón era arrogante, por eso, en espíritu. Entonces, cuando los cristianos tenían el corazón arrogante, sí o sí seguían ¿qué? Al pensamiento del hombre, nada más. En Número capítulo 4, 3, donde están escritos sobre todo este punto. Número capítulo 4, el versículo 15. Cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, todos utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos sobre sus hombros. ¿Sí o no? Jehová ha prohibido que los hijos de Coat podían llevar el arca de Jehová en carro nuevo, ¿no? Sí o sí sobre sus hombros. Como que los cristianos llevaban el yugo de Cristo. ¿Sí o no? Jesús nos mandó que lleva mi yugo sobre los hombros de los justos para experimentar que la ayuda de Dios, para aprender que la voluntad de Jesucristo. Pues de donde salió carro nuevo. Cuando David quería traer a su ciudad el arca de Jehová, del pensamiento del hombre. ¿Sí o no? Ya se sabió que de la ordenanza de Jehová. Por eso vamos a volver. Primero de Crónicas capítulo 13.
Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dio David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. 4. Y dio toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Pero miren, 9. Pero cuando llegaron a la era de Gitón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los pies tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Mientras que los israelitas estaban llevando el arca de Jehová en carro nuevo, en aquel momento Usa murió. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Alegría y gozo y paz? No, al contrario. Hubo la muerte. Hubo la ira de Jehová. ¿Sí? Porque ya se vio que del mandamiento de Jehová para llevar que el arca de Dios. Jehová ya había mandado que solamente los hijos de Coat han podido llevar el arca de él sobre sus hombros. Siempre llevaban el arca de Jehová sobre los hombros de los hijos de Coat. Coat era el padre de antepasado de Coré. Siempre llevaban sobre los hombros de los hijos de Coat. Pues todo el mundo ya sabía esto, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué David tomó el consejo de capitanes de millares, también jefes de los pueblos? Y haciendo, ¿qué estaba haciendo? El carro nuevo. Donde los levitas llevaban el arca de Jehová, en vez de sobre los hombros de los hijos de Coat. Mil de veces ustedes escuchaban sobre Oseas capítulo 4. No necesitan buscar. Oseas está después de Daniel, ¿sí o no? Oseas capítulo 4, el versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
¿Por qué Israel fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desaste el conocimiento. David desechó. También la asamblea de Israel también. Que el conocimiento para llevar que el arca de Jehová. Por eso en aquel día hubo que la muerte. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Hermanos, por eso Osea capítulo 6, ¿dónde está escrito que? 6:3 conoceremos, proseguiremos en conocer a Jehová. También 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En la Biblia, ¿dónde está escrito que toda la voluntad de Dios? Hermanos, ¿cómo la gente puede aceptar el Espíritu Santo en el corazón? ¿Por la oración? ¿Por el diezmo? ¿Por holocausto? No. Ya de Hechos capítulo 2, vamos a buscar Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. El versículo 37. Al oír esto se confundieron de corazón y dieron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dio: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, el versículo 38. Mientras que el apóstol Pedro predicaba, por el Espíritu Santo, él explicaba sobre Jesucristo, ¿sí? Y testificaba que Jesús era el Mesías, ¿sí? Al escuchar esto, muchos justos, pero muchos judíos fueron hinchados. Pues aquí dice 37, al oír esto se confundieron de corazón. Cuando muchos judíos han escuchado sobre la predicación del apóstol Pedro, en aquel momento todos ellos fueron pinchados por la predicación del apóstol Pedro. También fueron quebrantados. Hemos crucificado al Hijo de Dios. ¡Cuán pecado! ¿Sí? Yo escuché y leí el testimonio de Charles Spurgeon. Cuando él estaba en el púlpito predicando sobre el pecado que Dios dice, era que muchos oyentes lloraron y se arrepintieron y confesaron sus pecados.
luego aceptaron que el verdadero evangelio. Al oír esto, que escucharon sobre Mesías, sobre Jesús. 36. Al oír eso se confundieron de corazón. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque ¿qué se dieron cuenta ellos? Ellos entendieron que ellos han crucificado al Hijo de Dios, lo que era un gran pecado para ellos. Todo se quebraba. Pues Pedro, ¿qué dijo? 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepentíos. Primero hay que arrepentirse de sus pensamientos a Dios. Según Isaías capítulo 55, ¿sí? Deje el impío sus caminos y sus inicuos pensamientos para volver a Dios. ¿Sí? También aquí 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Sé salvo de este mundo, ¿sí? Arrepentíos. Juan el Bautista siempre también predica sobre el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Que no deben hablar en sus corazones que son los hijos de Abraham, sino que son los hijos de diablo. También hay que predicar, hay que arrepentir del mundo a Dios. Arrepentidos. 자, 이 segundo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Bautícese cada uno de vosotros. ¿Qué significa? ¿Qué significa el bautismo? Significa yo tengo que ser crucificado. Yo tengo que ser sepultado en la tumba, ¿sí? Voy a resucitarme con Cristo Jesús. El bautismo es reconocer a su muerte con Cristo Jesús. ¿Sí? Primeramente, ¿sí? Y segundo, voy a resucitarme juntamente con Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Para perdón de qué? Los pecados. Mi ser y mí mismo es pecado 100%. Por eso tiene que ser crucificado. Tiene que ser sepultado. Para perdón de los pecados. Luego, recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando los hermanos recibieron el perdón de los pecados, ¿no? Por verdadero arrepentimiento, también por reconocer que al bautismo en Cristo Jesús.
En aquel momento el Espíritu Santo entró en ellos como un regalo de Dios. Porque el Espíritu Santo no puede morar en el corazón sucio, sino en el corazón limpio. O sea, el apóstol Pedro siempre testificaba que él tiene el corazón limpio, ¿sí? Por eso Jesucristo, ¿qué dijo? Nuestro Señor Jesús dijo que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. San Mateo capítulo 5, el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón. Aquí dice los de limpio corazón. Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados que los de limpio corazón. Corazón sucio no. Los de corazón sucio no. Limpio de corazón. Ellos verán a Dios. Entonces, ¿cómo la gente puede tener el corazón limpio? Por recibir perdón de los pecados. Arrepentidos. Ustedes se arrepintieron de sus propios pensamientos a la palabra de Dios. Amén. También se arrepintieron del mundo a Dios. Todavía amando mucho al mundo. Y reconociendo el bautismo en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección como una nueva criatura. Reconocieron que mi ser tenía que recibir la sentencia de muerte, como que Jesús recibió la ¿qué dice? 38, Pedro les que arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pues en el caso de Cornelio, ¿no? Hechos capítulo 10. El versículo 1. Había en César un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hasta el versículo 2, él ya era un santo, ya era un salvo, ¿no? Pero no era así. Miren, hermanos, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia. En aquel entonces los pueblos de Israel eran esclavos de Roma. ¿Sí o no? Colono, ¿sí o no? Israel era un país colonización. ¿Qué es que Cornelio tenía tanta autoridad sobre los pueblos de Israel? Sin embargo, servían a los israelitas.
con todo su corazón. Aquí dice, los piadosos y temerosos de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. A los italianos, no, a los israelitas. Y oraba a Dios siempre. ¿Usted oraba a Dios siempre? Él siempre oraba. Pero, 3. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿Qué, Señor? Y le dijo: tu oración y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombre a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Jehová tuvo misericordia de Cornelio, por eso, ¿qué mando? Hay que invitar a Cornelio a tu casa. Por el segundo punto de vista de Jehová, Jesús, Cornelio le faltó mucho. ¿Por qué? Por no tener conocimiento de perdón de los pecados. Mientras que Pedro estaba entrando en la casa de Cornelio, en aquel momento Cornelio dobló sus rodillas hacia Pedro. Quiere decir, él tiró todo. ¿Qué tiró? Tiró todo, toda su propia justicia y su orgullo, todo. El versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio y recibíle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó y dice: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Mire, hermanos, postrándose a sus pies, adoró. Realmente él, postrándose, adoró a Dios. ¿Sí o no? A Jesús. Pedro, ¿qué dijo? Yo soy también un hombre. No hay que hacer eso. Humanamente Pedro era como un colono, ¿sí? Era un esclavo de Roma. Y Cornelio era como el dueño, ¿sí o no? Pero al revés, postrándose y adoró a Pedro. Porque por Dios. Pedro también querido: no, soy igual que tú. No deben hacer eso, ¿sí? Pero ya su corazón estaba listo para recibir ¿qué? El perdón de los pecados. Por eso aquí dice 43. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuándo? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuándo? Cuando ellos recibieron el perdón de los pecados.
¿sí? Si Cornelio se hubiera apoyado en su propia obra, no habrían querido invitar a su casa a Pedro, de ninguna manera. Ustedes también experimentaban, ¿sí o no? Los que tenían su propia justicia demasiada, ¿ellos quieren escuchar el verdadero evangelio? No. Pero en el caso de Cornelio, aunque él ayudaba mucho a los pobres, pero él no se apoyaba en su propia obra, ¿sí? Hermanos, en el caso de Cornelio, él era muy humilde, ¿sí? En espíritu. Por eso obedeció a la voz de Jesucristo y invitó a Pedro, postrándose y adoró a él. Que el que tiró todo su oro, tiró toda su propia justicia. Estuvo en una posición de tan miserable nada más, ¿sí? Diferente que el general Naaman, ¿sí o no? Mientras estaban escuchando sobre el perdón de los pecados, era como el Espíritu Santo cae sobre todos los oyentes que estaban en la casa de Cornelio. Cornelio ni una vez escuchó sobre el verdadero arrepentimiento, ni él que recibe el perdón de los pecados. Hermanos, ¿por qué Israel fue destruido? Porque le faltó conocimiento. También Israel hecho conocimiento. Hoy día muchos quieren aceptar a Jesús en sus corazones, como el rey David, que hizo que el carro nuevo para traer a su ciudad el arca de Jehová, ¿sí? Pedro que dijo, arrepentidos, ¿sí? Bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis que el don de Espíritu Santo. Pues antes de yo recibir el perdón de los pecados, en aquel entonces en mi corazón no había el Espíritu Santo. Aunque yo oraba, ayudaba a los pobres, pero no. Porque aún en mi corazón había muchos pecados. Aún yo no creía que Jesús purificó mi corazón una vez para siempre. Pues siempre yo creía que mi corazón era muy sucio y negro así. Pero un día David se arrepintió por la noticia de la casa de Obed-edom. Cuando Jehová mató a Urias, ¿no? En aquel momento David no quiso traer el arca de Jehová a su ciudad. Pues mandó a los levitas que llevan a la casa de Obed-edom. Vamos a volver. Primero de Crónicas.
capítulo 15. Primero capítulo 13, versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom, geteo. Los teólogos decían que Obed-edom era un levita o también era un gentil. Pero lo que no era importante. 14. Y la arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Creo que llevaba el arca de Jehová, ¿no? Sobre los hombros levita. Para la casa de Obed-edom. Donde el arca de Jehová se quedaba durante 3 meses. Y Jehová bendecía mucho a esa casa. Pues todo el mundo sabía que Jehová bendijo a la casa de Obed-edom. Muchísimo. Al escuchar eso, David otra vez quería traer el arca de Jehová a su ciudad. Pues 15. Versículo 1. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que llevan el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. 4. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. 5. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120. Aquí dice los hijos de Coat. Ahí 13. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David que se dé cuenta, por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Sí o no? Por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David que se dio cuenta. Dios quebrantó. ¿Sí o no? Cuando David quería traer a su ciudad el arca de Jehová, primera vez, era como Jehová quebrantó. ¿Por qué? Porque no buscaron la ordenanza de Jehová. Únicamente los hijos de Coat podían llevar el arca de Jehová sobre sus hombros. Hoy los muchos cristianos quieren hacer la vida espiritual fácilmente, ¿sí? Con comunidad. Pero el que no lleva el yugo de Jesucristo sobre sus hombros no puede aprender nada de nada en Cristo Jesús. Los muchos solo quieren escuchar la palabra por YouTube, por videollamada. En su casa, en la iglesia no.
los hermanos siempre se reunían en la iglesia. ¿Sí? Hermanos, muchos quieren hacer la vida espiritual, que sin cargo, sin yugo de Jesucristo. ¿Sí o no? Los hijos de Coat sí o sí tenían que llevar el arca de Jehová sobre sus hombros. Amén. Por lo cual ellos aprendían que la voluntad de Dios, la ayuda de Dios. Aunque nosotros estamos llevando el arca de Jehová sobre nuestro hombro, pero Dios está ayudando a nosotros. ¿Sí? Testificando, glorificando a Dios. Amén. Pues Jesús también nos mandó que lleva mi yugo. Es fácil y ligera, ¿sí? También puede aprender que mi corazón. David exactamente se arrepintió por entender su gran maldad. Que él no buscó, No le buscamos según su ordenanza. ¿Sí? Pues se reunió a los hijos de Coat. 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta en nuevo carro, no, sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, cuando el arca de Jehová entró en la casa de David, ciudad de David, donde había que alegría y el gozo, paz, alabanza, ¿sí? Oh, Dios mío, yo quiero recibir perdón de los pecados por mi oración, Señor, por mi buena obra, Señor. Pero ahora entiendo que yo estaba muy equivocado, Señor. Según Hechos capítulo 11, el versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, Señor. Pero yo creía que yo puedo ir al cielo por mi obra, Señor. Por mi oración, Señor. Por diezmo, Señor. Pero yo estaba muy equivocado, Señor. Ahora entiendo que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perder los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Amén, Señor. Yo también quiero arrepentirme del mundo, también de mi propio pensamiento a la palabra suya, Señor. Ahora quiero buscar que la ordenanza suya, Señor, para perdón de los pecados, Señor, para recibir el Espíritu Santo, Señor. Por la gracia de Dios también yo recibí el perdón de los pecados. En aquel momento el Espíritu Santo entró en mi corazón. Al día siguiente me daba cuenta que en mi corazón moraba que el Espíritu de Cristo. Aunque en mí cuando había fuego, pero sino el Evangelio, ¿sí? Usted no puede hacer la vida espiritual en carro nuevo. Y cada uno de ustedes necesita llevar el yugo de Jesucristo sobre sus hombros. ¿Sí? Hermano, por favor, ore a Dios por mí en vez de mí, por favor.
hermana, por favor, quiero que usted haga la vida espiritual en vez de mí. Por ejemplo, ore por mí, en vez de mí. Luego no aprenderá nada del corazón de Cristo. Por último, San Mateo, capítulo 11, vamos a buscar directamente. Once 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, sobre todo, sobre sus hombros, ¿sí o no? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso y para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Pues mientras que los hijos de Coat llevaban el arca de Jehová, ellos tenían mucho testimonio. Cuando llevábamos el arca de Jehová, era que entonces había enemigos. ¿Sí o no? También había mucha agua, pero Dios nos ayuda para llevar para que pudiera llevar el arca de Jehová al lugar donde Él quería, ¿sí o no? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso cuando yo llevaba el yugo de Jesús, era fácil, era ligera, ¿sí o no? Por lo cual podía tener el descanso y el reposo. Pero cuando yo llevaba el yugo del mundo, siempre era muy pesado, ¿sí o no? También era difícil. Donde no había el reposo. Pues David exactamente se arrepintió. Dios quebrantó la manera primera, ¿sí o no? Yo no busqué la ordenanza. Pues luego mandó a los hijos de Coat que hay que llevar el arca sobre sus hombros. Pues en su ciudad había que alegría y paz y el gozo. Bienaventurados que los limpios de corazón. Ellos verán que a Dios. Ustedes tienen el corazón limpio por la sangre de Cristo. También por su muerte. También por su resurrección. Pues ya tiene el nuevo pacto de Dios. Que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Donde hay remisión, no hay más ofrenda. Pues creo que ustedes ahora están bajo el nuevo pacto de Dios en vez de la ley de Moisés. Amén. Hoy hasta aquí, hoy vamos a hacer la Santa Cena.